programa de hoy, dictadura de Nicaragua deporta 222 presos políticos, incluidos sacerdotes y seminaristas. El Papa espera que el gobierno cubano dé amnistía a los jóvenes presos por las protestas en el 2021, informó exnuncio de su santidad. Desde España, jóvenes rosario en mano saldrán a rezar por los jóvenes de su país y el mundo. En Vietnam, diócesis realiza funeral y entierro de 700 bebés abortados. Teresita de Lisieux, Huracán de Gloria, es el curso sobre la vida de la joven santa y doctora de la Iglesia por sus 150 años de nacimiento. Le contamos para que participe. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo y con nuestro público desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa con enfoque católico EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias contándoles que la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua deportó este jueves 9 de febrero a 222 presos políticos, entre ellos varios sacerdotes y seminaristas. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. La información de Así Prensa dice que el destino de los presos políticos deportados tras una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua es Washington, D.C., Estados Unidos. La sentencia señala que se deporta a los sentenciados que por diferentes ilícitos violentaron el ordenamiento jurídico y constitucional, atentando contra el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense, perjudicando el interés supremo de la nación. Asimismo precisa que la deportación se realizó para proteger la paz, la seguridad nacional, el orden público, la salud, la moral pública, los derechos y libertades de terceros. En el grupo de deportados están los sacerdotes Óscar Benavides Dávila, de 50 años, párroco de la parroquia Espíritu Santo en Molocucú; Ramiro Reinaldo Tijerino Chávez, de 50 años, rector de la Universidad Juan Pablo II; Sadiel Antonio Eugarrios Cano, de 35 años, exvicario de la Catedral de Matagalpa; y José Luis Díaz Cruz, de 33, actual vicario de la Catedral de Matagalpa. A ellos se suman también el diácono Raúl Antonio Vega González, de 27 años, los seminaristas Darwin Steyling Leiva Mendoza, de 19, y Melkin Antonio Centeno Sequeira, de 23, y el fotógrafo Sergio José Cárdenas Flores, de 32 años. El 4 de febrero, el padre Benavides fue condenado a 10 años de cárcel, mientras que los demás habían sido condenados el 6 de febrero a 10 años de cárcel y 800 días de multa, acusados de conspiración y propagación de noticias falsas. Fuentes cercanas al caso del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, secuestrado por la dictadura de Ortega desde agosto de 2022 y retenido en arresto domiciliario en Managua, señalan que el prelado fue retirado de su casa alrededor de las 3 de la mañana, hora local de hoy. Algunas fuentes indican que el prelado se encuentra a bordo del avión con los deportados enviados a Estados Unidos, aunque la lista oficial no lo incluye. Otras fuentes, como el abogado Yader Morazán, indican que el prelado no aceptó ser deportado y habría sido llevado a la cárcel de El Chipote. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. Ahora la información viene desde Cuba. Una invocación especial del Papa Francisco llegó hasta América durante la celebración de un nuevo aniversario de la visita de San Juan Pablo II a Cuba, y frente al presidente de Cuba, el exnuncio de su santidad cardenal Beniamino Estela pronunció un discurso valiente pidiendo de parte de la Iglesia clemencia para los jóvenes presos por protestas contra el gobierno hace 2 años. Aquí el detalle. La Iglesia Católica al costado del régimen cubano. Él es el cardenal Beniamino Estela. Fue nuncio en Cuba por varios años. En 1998 llevó al Papa San Juan Pablo II a la isla. Conoce muy bien lo que pasa en el país. Durante su discurso ante el presidente Miguel Díaz-Canel, el purpurado dijo que Cuba debe ser libre de toda injerencia y sujeción, así como debe ser también una Cuba donde sus hijos sean hombres y mujeres libres. Fueron sus palabras. Al final del evento, el cardenal explicó ante los medios de comunicación cuál es el deseo del Papa Francisco respecto a los jóvenes presos desde el 2021 por protestar contra el gobierno comunista. Como se llame, amnistía, clemencia, las palabras pueden ser también secundarias, pero es importante que los jóvenes que en un momento han manifestado
su pensamiento y lo han hecho de la forma que conocemos puedan volver a sus casas. El purpurado también exhortó a promover la reconciliación y la fraternidad, pero explicó que para ello es necesario que no haya odio ni enfrentamientos entre hermanos. Para seguir trabajando por un porvenir en el que los cubanos puedan alcanzar una civilización de la justicia y de la solidaridad, de la libertad y de la verdad. El cardenal reivindicó el papel del diálogo desde la bondad y el respeto, tanto en sus conversaciones con altos cargos cubanos como en las relaciones entre La Habana y Estados Unidos. En Vietnam, la diócesis de Xuan Loc, al sur del país, celebró una misa funeral y el entierro de 700 bebés que fueron abortados en el último mes. Los detalles en la siguiente nota. Antes del entierro, el cuerpo de los 700 bebitos no nacidos fue limpiado con alcohol, envuelto en telas y se les dio nombres. También se les decoró con flores y fueron colocados en pequeñas urnas y ataúdes para que los fieles recen por ellos. El aborto en Vietnam es legal y los hospitales del estado lo realizan gratis desde 1989. Los fetos abortados fueron recogidos por voluntarios del grupo Provida Life Defense Group en los basureros de las clínicas y hospitales locales. Suelen rescatar entre 700 y 1.500 bebés abortados cada mes. También han logrado rescatar a cientos de bebés del aborto, así como a unas 2.000 madres solteras. Enterrar fetos muertos es disculparse con los niños por nacer, por el dolor y el sufrimiento que les hacemos soportar, y rezamos para que otros bebés estén a salvo, afirmó durante la misa el padre Nguyen, encargado del Comité de Protección de la Vida de la diócesis. La misa funeral se celebró el último domingo 29 de enero en la parroquia de Bac Hai, en la ciudad de Bien Hoa. Al final de la Eucaristía, los niños fueron enterrados en el cementerio de la Concepción de la parroquia de Bac Hai. Y en Sudamérica, los obispos de Colombia se oponen al proyecto de ley del Congreso para reglamentar los llamados vientres de alquiler en el país, una práctica que ya se realiza. Al respecto, el obispo de Pasto, Monseñor Juan Carlos Cárdenas, dijo que los obispos de Colombia no aceptan ese camino como una vía éticamente válida. El prelado exhortó a las parejas con dificultades para concebir a considerar la adopción como una alternativa. El intento de reglamentar la maternidad subrogada deberá superar numerosos debates antes de convertirse en ley. Más noticias de la Iglesia en Colombia con nuestra corresponsal Lida Lozada. Aquí, desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en la ciudad de Bogotá, donde por estos días, desde el lunes 6 de febrero hasta mañana viernes 10 de febrero, los obispos se encuentran reunidos para desarrollar la Asamblea Plenaria número 114, que en esta oportunidad tiene como objetivo poder avanzar en la reflexión del sínodo sobre la sinodalidad convocado por el Papa Francisco de manera especial ahora de cara a esta etapa continental que inició en el mes de octubre del año pasado y se extenderá hasta el próximo 31 de marzo. Una iglesia que vive la comunión y la participación ha sido el lema elegido por los prelados colombianos para desarrollar este nuevo encuentro. En varias jornadas los obispos han profundizado en la dimensión sinodal de los organismos diocesanos y parroquiales de comunión y participación. También han proyectado acciones de fortalecimiento. Nos comprometemos en cada una de nuestras jurisdicciones a fortalecer todas estas estructuras para que toda la reflexión que hemos hecho con nuestros fieles, con nuestros religiosos, con nuestros sacerdotes, se fortalezca de cada una de las estructuras en nuestras comunidades parroquiales y diocesanas. Los obispos colombianos tienen claro que la espiritualidad, más que un momento concreto de la Iglesia, debe ser asumido por todos los católicos como un estilo de vida, y ahí la espiritualidad es el pilar fundamental. Así lo ha dicho el presidente de la Conferencia Episcopal.
La sinodalidad, más que una estrategia, es un modo de ser, es un espíritu, es una manera de ser pueblo de Dios, de ser iglesia. Y en el Concilio Vaticano II encontramos una clave, que son las 4 constituciones básicas del concilio. La Lumen Gentium, que nos habla de pueblo de Dios, la Sacrosanctum Concilium, que nos habla de la liturgia, que va alimentando el caminar del pueblo de Dios, la Dei Verbum, que nos manifiesta cómo nuestros procesos evangelizadores deben estar iluminados por la palabra de Dios, y la Gaudium et Spes, que nos lleva a interesarnos de todos los sufrimientos y las alegrías del ser humano, sin ninguna barrera, creando fraternidad, solidaridad, encontrándonos y caminando juntos. Otros 2 temas han sido objeto de análisis durante esta asamblea para los prelados colombianos. Por un lado, todo lo relacionado con la Amazonía y el cuidado de la casa común, y por el otro, las acciones que se han adelantado para la construcción de una cultura del cuidado al interior de la iglesia para prevenir casos de abuso a menores y personas en condición de vulnerabilidad. Para abordar el tema de la Amazonía con espíritu sinodal, los prelados han invitado al cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo en Perú y presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, y a Monseñor David Martínez de Aguirre, obispo del Vicariato de Puerto Maldonado, también en Perú. Es una conferencia eclesial, quiere decir que no solamente participan obispos, sino también sacerdotes, religiosas, laicos y laicas del territorio con voz y voto. Esta es una novedad, la primera conferencia eclesial en la historia de la Iglesia, para poder servir mejor a Dios, a nuestros hermanos que viven en la Amazonía y también a todo el territorio. En la Amazonía la Iglesia tiene un papel muy importante. Casi que la Iglesia puede llegar donde el Estado no llega o donde el Estado no quiere llegar. La Iglesia está presente en los procesos educativos, la Iglesia está presente en los procesos de las comunidades indígenas, ayudando a diseñar sus planes de vida, ayudando a diseñar muchas cosas. Por eso para nosotros, en las jurisdicciones amazónicas, es muy importante trabajar como red, porque antes que existieran los estados, antes que existieran las repúblicas, la Amazonía era un territorio libre, de libre tránsito. Esta SEAMA y esta REPAM vuelve como un poquito a eso, a que se derriben un poco las fronteras para que volvamos a hablar un mismo idioma. Desde Colombia, Lida Lozada, WTN Noticias. Continuando con las noticias, les contamos que este sábado 11 de febrero cientos de jóvenes se reunirán para rezar el Santo Rosario en un recorrido por las calles de Madrid en España. Esta es una iniciativa de la Asociación Rosario por la Juventud de España. Para darnos todos los detalles de esta importante iniciativa estamos en conexión con el presidente de Rosario por la Juventud de España, Emilio Esteban Anza. Emilio, un gusto tenerte con nosotros en EWTN Noticias. Coméntanos primero qué los motivó a organizar un rosario masivo de jóvenes en las calles de España. ¿Qué tal, Natalie? El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación a comentar brevemente pues, esta iniciativa. Esto nace en 2018 a través de un grupo que se llama Anuncio. Después estuvo parado un tiempo y fue después de la pandemia, digamos, el confinamiento, cuando decidimos retomar esta preciosa iniciativa de piedad estrictamente católica, como es el rezo del Santo Rosario. Creemos que la iniciativa del rezo del Rosario, con el poder que el Rosario tiene, pues es una clave fundamental, la vida espiritual, para pues, intentar encauzar un poco esta situación que atraviesa la juventud. Así es, y no es fácil rezar el Santo Rosario. ¿Cómo empezaste tú? Yo empecé pues prácticamente desde que me convertí, hace a día de hoy 5 años. Una de las primeras cosas que me recomendó el primer sacerdote con el que hablé fue aparte de la lectura del Evangelio y de unas meditaciones que me recomendó, el rezo diario del Rosario. Y empecé pues eso, en el momento de mi conversión, comprando un rosario pequeñito de madera en la iglesia que había al lado de mi casa. Empecé con esta práctica de piedad y en ese momento que tenía un poco de ajetreo en mi vida, de nervios, de desestabilización, pues el rezo del Santo Rosario fue un arma muy poderosa en serenar el estado de mi alma y en clarificar todo mi pensamiento y orientarlo a Dios.
¿Cuáles son las principales intenciones que pondrán esta vez en manos de la Virgen en este rosario masivo? Pues la intención principal del rosario, como la de los años anteriores, ha sido la juventud de España en su conjunto y el futuro de los jóvenes españoles. Y concretamente cada misterio del rosario se ofrece por alguna virtud que consideramos fundamental en un joven, pues de cara a lograr su santidad y a conquistar el cielo, que es el objetivo de todos en este camino terrenal. No obstante, también como el recorrido del rosario es bastante largo, solemos hacer algún misterio de más, rezar algún misterio de más y ofrecerlo pues por cuestiones de actualidad. En este caso, pues por ejemplo ahora el terremoto en Turquía pues será una de las intenciones que tengamos y que le demos a la Virgen, y también normalmente se suele rezar por España. Pero principalmente será por la juventud de España y por las virtudes que creemos son fundamentales en todo joven católico que quiera lograr la santidad. ¿Cómo has visto la respuesta de los jóvenes durante las veces que han realizado este rosario en España, durante los años anteriores? Pues el año anterior la verdad que nosotros nos quedamos verdaderamente sorprendidos porque esperábamos una asistencia de aproximadamente entre 300 y 1000 personas. Pero la verdad que Dios es grande y cuando un proyecto le gusta, pues lo cuida mucho y la asistencia pues triplicó lo que esperábamos. Fuimos, según fuentes policiales, entre 3.000 y 4.000 jóvenes por las calles de Madrid, y este año, por la difusión que está teniendo el rosario, las respuestas que estamos teniendo en redes sociales, por WhatsApp y un poco como vamos viendo que se va moviendo esta iniciativa, pues creemos que la asistencia será igual y, si Dios lo quiere, pues superior. Los jóvenes que están en España, ¿cómo pueden unirse a rezar? Tenemos también nosotros, si quieren participar de esta iniciativa en concreta, habilitado una cuenta de Instagram, una cuenta de Twitter en la que se pueden poner en contacto con nosotros. Nosotros nos reunimos todos los martes en diferentes sitios de Madrid y tan solo tienen que contactar a través de redes sociales y entrarían directamente en nuestro grupo, en la organización, estarían al tanto de todo, y en todo aquello que cualquier joven quiera colaborar con nosotros es más que bienvenido, porque nos hacen falta muchas manos para sacar adelante este proyecto de Dios. Emilio Esteban Anza, gracias por la entrevista y esperamos que muchos jóvenes puedan unirse este sábado a rezar el Santo Rosario. Nada, muchas gracias a vosotros. Hacemos una breve pausa y al volver, Teresita de Lisieux, Huracán de Gloria, es el curso sobre la vida de la joven santa y doctora de la Iglesia por sus 150 años de nacimiento. Le contamos para que participe. Hoy es la fiesta de San Cirilo de Alejandría, defensor del dogma de la maternidad divina de María. Le contamos su vida. Ya regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora nuestro segmento especial dedicado a Santa Teresita de Lisieux por los 150 años de su nacimiento que celebramos este 2023. Con motivo de la celebración del 150 aniversario de nacimiento de Santa Teresita del Niño Jesús, el Aula de Teología desde el Corazón de Cristo, un aula perteneciente al Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo en España, ha organizado un curso abierto a laicos, sacerdotes y consagrados este 13 y 14 de febrero, en el que hablarán sobre la figura y espiritualidad de la santa, definida por San Pío X como la santa más grande de los tiempos modernos. El padre José María Alsina, organizador del curso sobre Santa Teresita en Toledo, se encuentra en conexión con nosotros desde España para hablarnos sobre todos los detalles de este interesante curso. Padre, es un gusto para nosotros tenerlo en el programa. Coméntenos por qué es importante estudiar la figura de Santa Teresita del Niño Jesús. Un saludo a todos. Hablar hoy de Santa Teresita es hablar sin duda alguna de una santa que tiene una gran actualidad. La razón es porque su mensaje sigue perenne en la Iglesia, ese mensaje en el que ella ha redescubierto, como dijo el Papa Pío XII, el Evangelio. Ella nos enseña a amar y hacer amar a Jesús. Y lo hace también en un momento en el que todos sentimos de una manera muy particular nuestra debilidad, nuestra pobreza, no solamente personal, sino también social, mundial. El hombre de hoy se encuentra profundamente abatido y el mensaje de Teresita es un mensaje de confianza en Dios,
de abandono y de aceptar también la propia debilidad. Por eso el mensaje de Teresita es quizás hoy más actual que nunca. ¿Y cuál es la influencia espiritual y teológica que sigue teniendo Santa Teresita del Niño Jesús en la actualidad? Santa Teresita del Niño Jesús, como hemos titulado nuestro curso, es Huracán de Gloria, así la llamó Pío XI al día siguiente de su canonización, porque ha tenido una influencia tremenda en la espiritualidad de la Iglesia. Todos los papas de este siglo han hablado de ella continuamente, teólogos importantísimos, pero lo más importante de Santa Teresita es la influencia que ha tenido en tantas gentes sencillas del pueblo de Dios. Santa Teresita tiene una influencia teológica muy grande porque ella ha, como decía antes, redescubierto el Evangelio y sobre todo desde la perspectiva del Concilio Vaticano II ha hecho accesible aquello en lo que insistió tanto el Concilio Vaticano II, ¿no? Que el camino a la santidad es un camino para todos. No es un camino solamente para los sacerdotes o para personas consagradas, sino que todos estamos llamados a la santidad. Y Teresita nos ha hecho accesible este camino de la santidad, por eso que ella ha llamado el caminito, que no consiste en otra cosa, sino en aceptar la voluntad de Dios, acogerla, mirando a Jesús, amando a Jesús y haciendo amar a Jesús. ¿Qué partes de la vida y espiritualidad de Santa Teresita abordarán en el curso? En este curso vamos a abordar desde la biografía de Santa Teresita los elementos fundamentales de su doctrina, es decir, que vamos a adentrarnos en el mensaje que Santa Teresita dio con sus escritos, principalmente Historia de un alma, pero no solamente Historia de un alma, sino también sus cartas y sus otros escritos, y ver la actualidad que tiene la doctrina de Teresita en nuestros días. Iremos analizando, el ponente irá adentrándose en cada uno de esos momentos de la vida de Teresita y desde ahí irá mostrándonos los elementos fundamentales de su doctrina. Padre, ¿quién será el encargado de dictar el curso sobre Santa Teresita de Lisieux? El curso lo va a impartir un profesor, ya está retirado como profesor propiamente, pero sigue ejerciendo su ministerio, carmelita descalzo, Secundino Castro Sánchez, español. Él es licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y es diplomado en Teología Espiritual por el Teresianum en Roma, licenciado en Sagrada Escritura por el Instituto Bíblico y doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha sido profesor ordinario catedrático de Teología en la Universidad Pontificia de Comillas. Él es un gran especialista en la doctrina de los santos del Carmelo y muy especialmente es muy conocedor y muy amante de Teresita y de su doctrina. ¿Cómo pueden hacer los interesados para participar del curso? Para participar en este curso, lógicamente, los que están en España y sobre todo los que están más cerca aquí en Toledo, pues pueden acceder presencialmente al Instituto Teológico San Ildefonso el 13 y 14 de febrero por la tarde y para hacerlo se tienen que apuntar a través del email que tenemos en el aula, aulacorjesu@gmail.com. Apuntándose, simplemente no hay que pagar nada, es gratuito para todas las personas que quieran acceder, pero también ofreceremos la posibilidad de que luego se pueda visualizar a través del canal de YouTube del Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo. Se podrán visualizar estas conferencias a partir de la semana siguiente, que serán grabadas por la Televisión Diocesana de Toledo. Padre José María Ercina, gracias por acompañarnos hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos. Hoy la Iglesia celebra a San Cirilo de Alejandría, defensor del dogma de la maternidad divina de María. Desde Colombia, Eduardo Plata, psicólogo clínico y evangelizador, nos cuenta la vida del santo. San Cirilo fue obispo y doctor de la Iglesia. Ocupó la sede de Alejandría en Egipto en una época difícil, pues tuvo que combatir al obispo de Constantinopla, Nestorio, a razón de que desde allí se estaban comunicando algunas herejías. Fue un firme defensor de la sana doctrina, especialmente del dogma de la maternidad divina de la Virgen María. San Cirilo se hizo santo por Jesucristo, como le ocurre a todas las personas que aspiran a la santidad o que han sido elevados a los altares o canonizados en la Iglesia Católica. Pero hay una expresión del Papa Benedicto XVI donde dice que San Cirilo fue un incansable y fiel testigo de Cristo. Además,
Llegó a ser santo por esa profunda sabiduría que Dios le había regalado y que comunicaba a través de homilías muy ricas en enseñanzas para nuestra fe. Y se hizo santo en el ejercicio de la defensa de la sana doctrina, ya lo dije anteriormente, especialmente del dogma de la maternidad divina. De San Cirilo podemos aprender mucho, pero yo citaría algunos valores importantes y específicos. Su valentía para defender la fe, pues tratando de rebatir todas esas herejías que se emitían en la época, pues tuvo que ser desterrado y tuvo que pasar suplicios en la cárcel, pero sin embargo no desfalleció. De él podemos aprender también la perseverancia en la búsqueda de la verdad y en la defensa de la verdad. De él podemos aprender ese amor por su vocación, ese amor por la misión que le había sido encomendada. De él también podemos aprender su amor por la Santísima Virgen María, queriendo defender el dogma de la maternidad divina. Y algo muy valioso para nuestra fe, de él podemos aprender algo que debe convertirse en una práctica para nosotros, y es perseverar cada día para lograr y alcanzar el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Y añadiría además que todo católico que conoce la verdad está llamado a defenderla, y eso debemos imitarlo de San Cirilo. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.